Saludos a todos y gracias nuevamente por estar aquí en Conversando con Eileen Cardet, hoy desde Argentina con Marcelo Albala. Marcelo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Elin, gracias por invitarme, un gusto estar con vos. Marcelo, me llama mucho la atención y siempre trato de hacer esta pregunta. ¿Quién era Marcelo Albala antes de empezar en todo este camino espiritual y de contactos? Wow, qué pregunta, no lo sé, porque hace muchísimo que estoy en este camino, desde los 12 años, y bueno, hoy tengo 60, así que no sé vivir de otra manera. ¿Y qué pasó a los 12 años? Bueno, mi tío y padrino era un maestro de todo este tema espiritual, de todo el tema de contactos y de un montón de cosas, y bueno. A los 12 años él me invitó a una de sus charlas y ahí quedé como fascinado, quedé como que me sentía en mi casa. Y tenía 12 años y no entendía demasiado lo que ahí ocurría porque era obviamente el único niño de los que estaba ahí. Pero sin embargo era mi hogar, era lo que me sentía familiar. Entonces seguí yendo, seguí investigando, seguí comprendiendo y bueno, cada día más y nunca dejé de vivir eso. Entonces, muy difícil saber quién era Marcelo antes, porque en realidad era el mismo que estaba todavía no sé si decir la palabra, metido hacia adentro, ¿no? Pero estaba sin expresión y hoy está con expresión. Esa es la diferencia. ¿Crees que las personas empiezan haciéndose las preguntas, teniendo sed de información, se empieza en ese camino? Y la curiosidad es una gran herramienta, la intuición es una gran herramienta, es el comienzo donde una parte de uno de alguna manera percibe que hay algo más, pero que su capacidad mental todavía, o su capacidad emocional incluso, todavía no están preparadas. Entonces es como que uno empieza a ser ciudadano de dos mundos y empieza a percibir algo que todavía no entiende, pero que con el tiempo y con el trabajo, con el poder investigar, va comprendiendo qué es lo que percibió antes, ¿no? Sí. ¿Has tenido experiencias de contacto y cómo han sido, cómo fue la primera? Y cuéntanos todo ese cúmulo de Bueno, experiencias que tienes en tu sí, mente. sería difícil de contar en una sola charla, porque son muchas. Eh, pero sí te puedo contar la primera que fue quizás la más importante hasta ahora. Eh, Cuando tenía 20 años, mi tío conoció a un ser que se llamó Ángel Cristo Acoblanis y que vivió aquí en Capilla del Monte y que era un ser muy especial y que poco a poco lo fuimos conociendo a él. Yo vivía en Buenos Aires en esa época y él también y mi tío también, pero venía mucho a Capilla del Monte hasta que él vivió en Capilla del Monte y bueno, sí diría que era uno de ellos, pero con cuerpo físico, así de simple. Un ser que era muy evolucionado, pero con aspecto humano. Y bueno, pude no solo contactar con él, sino trabajar incluso con él, como fotógrafo que soy. Y era fotógrafo de naves en esa época, a los 20 años. Entonces, él, un ejemplo, él me daba una foto y me decía, si tú le sacas una fotografía a esta fotografía, en la tuya van a aparecer cosas que no están en el original. Y pasaba. Y pasó una vez, y pasó dos veces, y pasó mil veces. Y después entendí por qué ocurría eso. Y hasta un punto donde él me dijo, le dijo a mi tío que seleccionara una parte de su grupo para ir a un lugar determinado y a vos, me dice a mí, vas a poder venir a un lugar donde vas a poder sacarle las fotografías directamente a ellos y ya no más foto a la foto. Entonces, para mí era como un gran sueño que se estaba haciendo realidad. Y así fue que vinimos a Capilla del Monte, a un lugar en la montaña donde sí estaban ellos, donde sí tuve la oportunidad de ver muchas luces, de ver muchas naves, de percibir seres.
y de ser como partícipe de un enorme contacto, de un gran momento. Diría que después de ese encuentro he tenido un montón, pero como mil, pero ninguno como ese. Ninguno se acerca a ese, porque ese fue algo así como si fuera que el alma se preparó durante muchas vidas para poder vivir un momento así. Y entonces luego vinieron un montón, Me llama pero diferentes. de dónde venía él, por qué estaba aquí en la tierra y cómo Eh, decir, esta persona no es un humano terrestre. bueno, no podría decir ni eso ni lo otro. No podría decir de que era humano solo, ni que tampoco era humano solo. Yo puedo hablar de lo que yo mismo percibía, porque lo he visto dialogar con los reinos, dialogar con las nubes, por ejemplo, pedirle a una nube que se corriera y la nube se corrió, pedirle a las luces que vinieran y las luces venían. Entonces, eso no lo había visto nunca en ningún otro ser humano. Entonces, Marcelo, esta persona cuando, ¿por qué lo de las fotos? ¿Y qué había cuando tú tomabas una foto a la foto? ¿Qué surgía? Surgía algo que yo hacía naturalmente, pero que no me daba cuenta. ¿Y qué era? Cuando uno toma una foto, hoy lo hacemos con un celular que es simple, pero en esa época no era tan así. Hablo hace 40 años atrás. Eh, Tomaba la foto con una cámara y con un macro objetivo. ¿Qué significa un macro objetivo? Que uno puede arrimar la cámara muy cerquita del objeto al que le está sacando. Entonces va a haber mucho más detalle que el que se ve a simple vista. Entonces cuando yo ampliaba las fotografías, se veían cosas que no se veían a simple vista, pero que estaban. Entonces eso es lo que ocurría. Por eso se veían en mis fotos cosas que no estaban en el original. Y qué tipo de cosas aparecían? Detalles, pero que, por ejemplo, esto me ocurrió con él en una charla. Cuando fue la primera vez que pasa esto, le pregunto por qué aparecieron cosas que no están en el original, porque yo quedé flasheado, quedé como tildado cuando vi la primera vez eso. Y él me miró muy en serio y me dijo, así es la vida. Y yo digo, ¿cómo así es la vida? Y en ese momento no me contestó, me dijo, bueno, nos vemos la semana que viene y qué sé yo, y ahí me dejó colgado. Y tardé años en darme cuenta por qué me dijo esto. Y entendí, porque cuando uno ve la vida de una manera superficial, ve como si fuera una fotografía con los ojos comunes, pero cuando uno ve la vida con otra profundidad, ve los detalles que están siempre delante de uno y que no los ves si no mira profundo. Un ejemplo, si yo pongo mi dedo así, vas a ver una cosa, pero si yo pongo mi dedo así, vas a ver hasta la huella digital. Quiere decir que hay detalles que si yo tengo mi dedo así no los ves y están delante tuyo. En la vida pasa lo mismo. Cuando uno ve la vida, solamente la forma, los problemas, las cuestiones, las actitudes de los demás, de una manera así superficial y mirando siempre hacia afuera, no ve lo más importante, que es lo que está dentro. Ahí es donde, de alguna manera, comencé a unir esos dos grandes temas, que es el tema extraterrestre, el tema fenomenológico, con el interior del ser humano, porque están íntimamente relacionados, casi diría que es lo mismo. Casi Eh, diría que el tema extraterrestre es un tema muy práctico. Eso te iba a decir, yo llevo un año con este canal y he entrevistado, hay entrevistas fabulosas y en todas se une el tema extraterrestre, Claro, el tema espiritual. Y para mí al principio era como que, pero es que no, como que no sé, no tiene lógica. Sin embargo, pues parece que sí. ¿Puedes explicar a las personas que tal vez no están relacionadas con todo esto? De hecho, hay muchas personas que ni siquiera creen en que hay otros seres viviendo en este universo. Así que es como que romper ese paradigma. ¿Cómo explicarías esa unión, esa conjunción entre lo espiritual y el tema ovni? vibración.
Nuestro cuerpo físico es vibración. Creemos que esto es algo sólido, pero en realidad entre célula y célula hay un espacio que está uniendo a ambas células, a ambas moléculas, una vibración, una frecuencia que es personal. Mi frecuencia es diferente de la tuya y de la de las otras personas. ¿Qué? Que cada uno tenemos una vibración personal. ¿Y qué es lo que da como resultado una vibración personal? Lo que uno trae y lo que uno vive. Si yo me muevo en un ambiente muy denso, lo más probable es que mi vibración también sea densa y que cuando me ocurran cosas en mi exterior van a ser densas también. Pero si yo me muevo en una vibración más sutil, lo más probable es que porque hay una ley universal que dice lo que es adentro es afuera. Si yo vivo sutileza adentro, afuera también voy a vivir eso. Si yo vivo densidad adentro, también voy a vivir conflictos afuera. Entonces, ¿uno puede cambiar eso? Claro que puede cambiarlo. Uno puede empezar a darse cuenta de que lo que tiene afuera es lo que hoy está vibrando, lo que hoy está viviendo. Y empezar a comprenderlo es un poco la clave. No a justificarse ni a condenarse, sino a comprenderlo, que son cosas diferentes. Comprender una situación es ver el para qué me ocurre, no el por qué. Si yo veo el por qué es fácil, porque siempre hay un culpable, siempre hay un malo, siempre hay un oscuro, siempre hay esto, cualquier otra cosa. Pero si yo veo el para qué lo atraje a mi vida, empiezo a entender el sentido de que esa persona o esa situación haya venido a mi círculo. Y cuando empiezo a comprender eso, me doy cuenta de que había algo que yo debía aprender ahí. Y cuando lo aprendo, cambio. Y cuando cambio, lo de afuera también cambia. Entonces, hacer más sutil la vibración hace que uno, si lo exagero hacia arriba, pueda llegar a tener contacto, pueda llegar a tener incluso, en algún futuro, quien dice, una convivencia. Porque hoy no es una cuestión de que un extraterrestre no quiera venir a la Tierra o no se quiera comunicar con un humano. Ellos no tienen intenciones. Nosotros no podemos hablar de intenciones con ellos porque ellos ya han trascendido todo eso. Nosotros todavía estamos en la dualidad, nosotros creemos todavía en el bueno y el malo, nosotros necesitamos lo oscuro y lo sutil, pero ellos ya han trascendido todo eso. Entonces, también trascendieron las intenciones, incluso las buenas. Entonces no hay mensaje. El mensaje simplemente, la presencia de ellos, nos está dando el resultado de dónde podemos llegar. Solamente la presencia, la cercanía, nos está diciendo, ustedes pueden hacer esto y vivir esto. Y ahí está el gran mensaje. No en no en una palabra, no en un hecho, no en una amenaza, mucho menos, sino más bien en la evolución del ser humano, en la posibilidad de evolución del ser humano. Eso es un poco la clave del contacto real, eso es un poco la clave del diálogo real que puede haber con una entidad así. Y Marcelo, puede pasar que una persona esté en un punto y vea una nave y una persona que está al lado de esa persona que vio la nave no la ve. ¿Puede pasar eso? Claro, claro, muchas veces pasa eso. Lo cual- Doy un ejemplo para poder aclararlo bien. Si yo pongo, por ejemplo, aquí un colibrí tiene alas, sí, vuela, entonces tiene alas, pero ¿las vemos? Físicamente no. ¿Por qué no las vemos si las tenemos delante? Porque va a una velocidad tan rápida que el cerebro humano no está capacitado para traducir en imágenes algo que va tan rápido. Entonces, lo tenemos delante y no lo vemos. Con ellos pasa lo mismo. Podemos tener un ser, una nave o lo que sea delante nuestro y no verlo. ¿Por qué? Porque todavía vamos vibrando bajo, vibrando denso. Y otra persona que está al lado vibra más sutil y lo ve. Ujú. Entonces, eso es lo que puede suceder. Muchas veces sucede en encuentros o en lugares donde uno pueda llegar a tener avistaje. Con determinadas diferentes personas, ¿no? Pero, o por ahí uno está atento a un lugar del cielo o a un lugar de la tierra y vio, y el otro estaba mirando al opuesto y no lo vio. Y estaban los dos en el mismo lugar.
Sí. pero eso también es vibración. Y Marcelo, me llama mucho la atención porque muchas de las personas que he entrevistado están precisamente en Argentina o en Chile. Es como que un lugar muy especial. ¿Cuál es tu lectura de por qué tantas personas en esa parte del mundo están teniendo como que este despertar de conciencia, tal vez estas experiencias de contacto con seres de otras dimensiones o con seres extraterrestres? ¿Por qué está pasando tanto desde ese punto? Bueno, en lo personal creo que el hemisferio sur, y particularmente Argentina y Chile, y Uruguay incluso, son lugares de entrenamiento. ¿Entrenamiento a qué me refiero? A entrenamiento a poder aprender a vibrar en una frecuencia más sutil, a poder a vibrar en una frecuencia donde pueda uno tener una cierta convivencia con algo más sutil. Eh, el hemisferio norte es más desarrollado económicamente y de un montón de otros factores, pero en el hemisferio sur está más desarrollado el tema espiritual. Y no casualmente el tema espiritual o lo llamado espiritual tiene infinidad de niveles, como cualquier otra cosa. Y los niveles más elevados son los que tienen mayor posibilidad de contacto y de entrenarse con esas otras energías. Así como hay ciudades físicas, grandes, pequeñas, también hay ciudades intraterrenas. Y no hay una, hay un montón, hay muchísimas a lo largo de todo el planeta. Pero algunas tienen la cualidad o la capacidad, o más que diría, de alguna manera la tarea, de tener mayor contacto con el ser humano, de ser como nexos entre esas dos frecuencias. Y están ubicadas en el hemisferio sur. Entonces, lugares como Capilla del Monte son de alguna manera la parte rural, la zona rural de esas ciudades internas, de esas ciudades intraterrenas. Y es una zona de entrenamiento para poder convivir entre lo que uno puede vivir en una gran ciudad física, como Buenos Aires, Miami, Nueva York o la que sea, y una ciudad intraterrena, como Erx o incluso Shambhala. Ujú. ¿Has estado, Entonces, has estado en alguna ciudad intraterrena? de alguna manera, sí. Me ha tocado ver la ciudad de Erx durante, he tenido mil encuentros, pero la ciudad en sí la pude ver tres veces. ¿Y cómo es? Y, y como es, hay una palabra que incluye todo, pero que no dice demasiado, pero que es bellísima. Y lo que se vive, lo que se vibra es bellísimo. Eh, Más allá de sus formas, más allá, porque se vio a lo lejos, no se vio de cerca, más allá de sus formas, lo que se veía era lo que se vivía dentro. Era como de alguna manera acudir a un momento futuro de la humanidad. Y eso era lo bello. No era físico, aunque era físico, yo vi físicamente eso. Pero al margen de verlo físicamente, lo más importante estaba dentro. Era como mostrar a quienes estábamos ahí la frecuencia de lo que puede vivir la humanidad para convivir en un lugar así. Y por eso digo que el alma se preparó muchas vidas para poder vivir ese momento. No fue ver una luz nada más. Claro, ¿nos podrías describir un poco, porque me llama mucho la atención, si habían edificios, si habían columnas, si habían seres? Sí. ¿Me puedes los colores que se percibían? Hubo otra oportunidad donde fui como más adentro, pero no físicamente, sino como en un estado de entresueño. No estaba ni dormido ni estaba despierto. Era un día donde yo había tenido muchísima tensión porque se me había roto el carro en plena carretera y entonces estaba muy tenso, pero también venía de dar una serie de charlas, entonces también estaba muy sutil. Tenía esas dos cualidades dentro mío. Y, y bueno, esa noche me quedé en casa de un amigo
para esperar a que arreglaran mi carro. Y esa noche era como si hubiera venido un ser a buscarme. Y me lleva a un lugar donde primero se ve como una gran cúpula blanca y me dice que debo entrar ahí y entro y me dijo que cuando yo entrara, cuando hablo de dijo o me habló, ellos no hablan con palabras, hablan con frecuencias. Uno escucha, pero no escucha un sonido físico y entiende, pero no entiende una palabra, sino que entiende el concepto, entiende la energía, como si fuera una onda de radio que uno la interpreta, que una antena de uno la interpreta, para ponerlo en palabras. Cuando me dice la esfera esa va a cambiar de color, y en realidad era como que el color que se iba, esto lo hablo de después de la experiencia, el color que se iba a dar tenía que ver con la vibración personal que tenía yo en ese momento. Entonces, según lo que se diera, yo podía entrar o no. Y así fue, en realidad se puso de dos colores. Y, y cuando salgo del otro lado de la esfera, estaba como si fuera metida en las montañas. Cuando salgo del otro lado, ya estaba dentro de la ciudad. Y me dijo, este es el viaje al que siempre quisiste venir. Y me alegro, y no era la palabra alegro, sino que usó otra palabra, pero que mi humanidad es lo que puede traducir. Me alegro que hayas podido entrar, porque aquí no se entra por lo que uno sabe, se entra por lo que uno vive. Por eso vibración. No importa lo que sepas, sino lo que vibres. Y bueno, me llevó a recorrer ese lugar, vi edificios, vi, ¿cómo decir? Edificios pero no hechos con ladrillos, no hechos con materiales que uno pueda conocer, eran brillantes y además sutiles, pero que sin embargo protegían de las temperaturas o lo que sea, no sentí ni calor ni frío en toda esa experiencia, no sentí absolutamente nada. Sí vi seres de todas las clases caminando y andando en vehículos totalmente de todas las formas que te puedas imaginar y todo lo que uno se imagina y más. Eh, Era como muy variado todo, pero ¿sabes lo que más me llamó la atención? Que habiendo tanto movimiento, había silencio. Y uno cuando dice, y bueno, ¿qué tiene que ver eso? El ser humano hace ruido cuando se mueve, ellos no. Es decir, que cada movimiento que ellos hacían era exacto. No había ruidos, no había sonidos de ninguna clase, no había palabras, sino que había armonía y había un silencio muy especial. Y eso para mí fue una gran clave, porque cuando uno puede llegar a vivir y vibrar en ese silencio interior, es cuando puede realmente conectar. Solo desde el vacío uno puede llegar a un lugar así. Solo desde el vacío interior, cuando no hay necesidad de reacción alguna, es cuando uno puede llegar a tener un contacto real. Bueno, eso es un poco la experiencia. ¿Crees que el ser humano está listo para hacer ese cambio y eventualmente vivir en un mundo así? Yo creo que el ser humano tiene todas las herramientas para poder vivir un mundo así. Lo que falta es simplemente una sola cosa, conciencia de sí mismo. Creo que el viaje de la creación misma depende un poco de eso, de la conciencia interior. Es como vuelvo a poner el ejemplo de un celular. ¿Usamos un celular en el 100% de sus posibilidades? No, usamos un porcentaje muy menor. ¿Y por qué usamos un porcentaje? Porque es de acuerdo a lo que nosotros vivimos dentro, es lo que podemos expresar o utilizar fuera. Pero si nosotros empezáramos a vibrar en mayores frecuencias, en mayores sutilezas, en una lógica mucho más abarcativa, mucho más profunda de la vida,
Entonces sí podríamos utilizar un porcentaje mayor, no solo del celular, sino de nuestro propio cuerpo. Y Claro. ahí tenemos todas las herramientas para poder convivir con un ser así o con lugares así. Marcelo, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos? Somos almas que venimos vida tras vida para reconocer nuestra divinidad olvidada. ¿Y por qué las religiones se han encargado de no enseñar esto? Las religiones, como cualquier cosa, son herramientas, porque en una religión, en cualquier religión, está eso, y en cualquier religión está la traba. En cualquier religión está lo divino, y en cualquier religión está el desvío. Es uno el que debe poder comprender dónde está una cosa y dónde está la otra, porque está en lo mismo, porque está en uno mismo. Entonces, si utilizamos las religiones como culpables, nos equivocamos. Y si la usamos como que hay que seguir absolutamente todo en el afuera, también nos equivocamos. Yo creo que todas las religiones tienen como esencia el poder realizar un proceso interior para poder llegar a una divinidad de una manera, de otra, de otra. Pero en realidad el estado es el mismo. Ya, La particularidad es diferente, pero el estado es el mismo. Entonces, cuando uno comprende eso y vive eso, ya la religión pasa a ser una herramienta tan buena como cualquier otra. Y si uno no comprende eso, la religión pasa a ser una herramienta tan mala como la otra. Es uno el que decide, no es eso, no es lo de afuera, siempre es lo de adentro. ¿por qué nos olvidamos de nuestras vidas pasadas cuando llegamos aquí? Que no, porque no seríamos capaces de poder sostener eso. En realidad, tenemos nuestras vidas pasadas de alguna manera representadas en nosotros mismos todo el tiempo y no las vemos. Y es cuestión de poder recobrar la memoria del alma, poder recordar más allá de lo que, dónde estuvimos y quiénes fuimos o qué hicimos, sino qué aprendimos, porque lo que aprendimos está aquí ahora. Lo otro quedó en el pasado. Yo fui tal cosa o fui tal personaje. Pocas veces me han dicho yo fui un albañil, yo fui un constructor, yo fui un mandadero. Siempre eran reyes, de príncipes para arriba. Claro, es verdad. Pero pocas veces alguien me dijo fui un chofer. Eh, pero fuimos de todo, fuimos de todo. Entonces, poder comprender eso es que lo que vivimos es lo importante, no quiénes fuimos ni qué tuvimos, porque pudimos haber sido mendigos y haber aprendido mucho, o pudimos haber sido millonarios y fue una vida como para olvidarse, porque no hemos aprendido nada. No sabemos, no importa lo que tuvimos ni dónde lo tuvimos. Lo que importa es lo que nos podemos llevar de una vida. Cuando uno dice, ¿qué me llevo de esta vida? Y no, de esta vida no te llevas nada. Sí, nos llevamos mucho, nos llevamos mucho. Todo lo que aprendemos con todas las herramientas que tenemos, eso pasa a ser, de alguna manera, memoria de nuestra alma. Y todo lo que no aprendemos y es superficial o debíamos aprender y no lo hicimos, también pasa a ser memoria del alma como deuda para la vida que viene. Entonces, estamos tomando decisiones que van mucho más allá de esta vida, incluso permanentemente, sin darnos cuenta. Y eso es un poco una de las tantas tareas que podemos realizar, que es sí darnos cuenta de que cada decisión que tomemos, de que cada situación que vivamos tiene una experiencia, tiene una moraleja que podemos llevar y no necesitar repetirla. Aporta, ¿no? Claro, claro. No, un ejemplo. Le podemos preguntar a la audiencia si se les repiten situaciones en sus vidas. Esta situación ya la viví, este novio me pasó de que tuve un novio lo dejé y al poco tiempo vino otro y era igual o peor. Es una situación común esa. O me pasó tal cosa con el jefe de la empresa y después me pasó con mi padre. Y eso también es común. ¿Y qué significa?
hay algo que tengo que aprender con la autoridad, hay algo que tengo que aprender con la conciencia, hay algo que tengo que aprender con la energía. Hay muchas cosas y por supuesto que hay que particularizarlo, pero la cuestión es, cuando uno ve que se le repiten las situaciones, es porque no aprendió, solo resolvió. Y cuando uno aprende, está haciendo como algo muy, muy importante, que es vaciar el futuro. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo, hay una situación que se va a cargar en mi futuro. Pero si yo sí aprendo de cualquier situación, lo más probable es que ese futuro se libere. Y cuando el futuro se libera, empiezo a elevar la frecuencia. Ujú. Entonces, en mi mano siempre eso, siempre. Por eso digo que el tema extraterrestre o el tema de los grandes maestros es bien práctico. Es bien práctico, es bien de todos los días. En mi caso personal, doy más de 30 talleres diferentes donde hablo de todo esto, donde doy herramientas de todo esto para que quienes puedan acceder lo puedan utilizar. Es realmente fantástico. Vas a tener un taller próximamente, ¿no? Vamos a tener un gran encuentro próximamente, el 11 del 11, el 11 de noviembre. En realidad es del 6 al 12 de noviembre, aquí en Capilla del Monte, donde vamos a tener como una gran fiesta. Salud. Perdón, ahora sí. Ok. Donde vamos, donde vamos a tener una gran fiesta. ¿Por qué digo eso? Me toca pertenecer a un grupo que se llama Conciencia Futura, que es un grupo donde se reúnen distintos terapeutas, distintos investigadores, que han logrado ya dar como una vuelta más de las técnicas comunes que se ven en Internet o en distintos lugares, sino que han ido a ver lo nuevo de lo nuevo. Y se reúnen, nos reunimos aquí en Capilla del Monte entre el 6 y el 12 de noviembre para poder compartir lo aprendido y que la persona que venga pueda como de alguna manera identificarse por ahí con constelaciones familiares, por ahí con lo cuántico, por ahí con lo ceremonial, porque va a haber un abuelo maya y un abuelo comechingón, que son como los dos abuelos de distintos hemisferios, o sea que se va a cumplir la profecía del águila y el cóndor. Exacto, exacto. Eh, Eso se va a dar aquí en un lugar muy mágico, muy especial, que tiene una energía realmente diferenciada. Va a haber pintura analizada, va a haber energías de distintas clases, como decir, o sea, como armonizaciones, va a haber memoria del Egipto antiguo, va a haber un montón de cosas y va a haber lógica del alma. Eh, en mi caso, lo que voy a hablar particularmente es sobre la ley de atracción real. Eh, la ley de atracción no se rige por el deseo humano, sino por la necesidad humana. Y cuando uno cambia ese paradigma, empieza a entender y realmente a indagar y a investigar en la verdadera ley de atracción. No es yo deseo $1 millón y que no se da o sí se da, sino qué necesito para poder evolucionar. Y eso es lo que se va a dar. Ahora, ¿yo puedo cambiar eso? Claro. Somos, ¿Puedo ir al nivel que quiera? Claro. somos porque Somos creadores. Exactamente. Somos co-creadores, lo que somos co-creadores inconscientes normalmente, y podemos empezar a ser co-creadores conscientes. Es decir, que cuando uno empieza esa tarea de co-crear conscientemente, es cuando realmente comienza la vuelta al hogar. interesante. Bueno, Vamos, 1000 cosas que se van a dar en esa semana voy a donde tratar de vamos a ir estar lo más todos que reunidos pueda ir porque y me encantaría te exponer todo eso. Por supuesto, por supuesto. Es un lugar que es como abierto a todo el mundo y el 11 del 11 particularmente vamos a hacer un festejo que el año pasado hicimos el 11 de 11 la declaración del Día de la Nueva Humanidad. Declaración del Día de la Nueva Humanidad, 11-11. Y este 11-11 es el primer aniversario de eso. Entonces vamos a hacer una gran celebración
en el cine de aquí de Capilla del Monte, con muchísima gente y donde van a estar todos esos terapeutas haciendo y compartiendo lo que cada uno aprendió. También van a estar el abuelo Maya y el abuelo Comechingón. Y también va a haber más sorpresas, que no quiero hablar demasiado. Sí. Pero Una es algo pregunta, bien completo. una pregunta, y esto es muy personal, porque yo me paso y Sí, llevo claro. esto mirando, cada vez que miro el reloj, 11:11. ¿Qué significa eso? 11-11. Mira, yo soy, no soy muy como investigador de los números, pero, pero sí es uno con uno. Y eso es un poco la clave. Uno con uno. Uno con uno. Muy bien. Eso es un poco la forma en que tengo yo de verlo. Hay mil formas que son mucho más completas de lo que yo digo, sí. No soy un gran investigador del tema de los números, pero sí de la esencia de las cosas. Y en ese caso veo que es uno con uno. Bueno, ha sido fascinante conversar contigo. ¿Tienes algún mensaje último para las personas que están viendo y dónde te pueden también seguir en tus redes sociales? Bueno, como mensaje simplemente es como un deseo de compartir que cada uno que pueda, que tenga esa intención, que tenga esa inquietud, que tenga esa curiosidad, que se sienta un poco la oveja distinta en el medio de un rebaño, que sea como el diferente en su familia o el diferente en su trabajo o en su círculo de vida, que no se sienta solo porque no está solo, sino que hay muchísimas almas viviendo lo mismo y que es cuestión de reconocerse, no de conocerse, sino de reconocerse. Primero con uno mismo y atravesar su propio desierto, primero atravesar su propia soledad, hasta empezar a darse cuenta de que uno no está solo, de que hay muchas personas viviendo eso y que es simplemente como una semilla de una nueva humanidad. Y primero es inconsciente, después empieza a serlo consciente. La invitación a venir al encuentro de noviembre, por supuesto que está. Pueden encontrar información en @Marcelo Albala o @Conciencia Futura, conciencia con SC, @Marcelo Albala con B larga o @Conciencia Futura. En cualquiera de los dos hay mucha información y pueden, qué sé yo, simplemente preguntar lo que necesiten, pero más que nada como mensaje, sean ustedes mismos. Y si tienen alguna pregunta, que yo se la puedo pasar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que se repita pronto y ojalá que nos podamos ver por allá. Me encantaría hacer ese viaje. Bueno, por supuesto que estás invitada y claro, claro, me encantaría que puedas venir y experimentarlo en primera persona. No es lo mismo cuando uno se lo cuentan que cuando uno lo vive, porque son experiencias que uno no se olvida más. Claro que sí. Bueno, gracias a ti, gracias a todos que se han conectado. Si me pueden ayudar, si le dan like, hacen comentarios o comparten esta información, porque el canal sí crece y YouTube como que lo reconoce y lo distribuye más. Así que creo que es importante llevar este mensaje y gracias por el apoyo. Marcelo, para ti un abrazo. Nos vemos pronto. Igualmente para ti, gracias.